Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Entramos en nuestra entrevista central. Tenemos presente aquí a una, dirigente del partido Fuerza del Pueblo, pero más que eso, una persona de amplia experiencia en materia educativa, fue ministra de Educación durante varios años. Se trata de la señora Josefina Pimentel, a quien le damos la bienvenida aquí al Despertador. Muy buenos días, Esteban, Eugenio. Un placer para mí estar aquí. Diógenes, perdón. sí. No se preocupe. Realmente, bueno, me alegra estar aquí, compartir con ustedes algunas inquietudes que tenemos desde la Fuerza del Pueblo y desde el sector educativo. ¿Qué opinión le merece a ustedes eso de la propuesta de fusionar los ministerios de educación y de educación superior, ciencia y tecnología? ¿Han tenido tiempo de debatir? Bueno, realmente nos sorprendió porque eso no se consultó, no se hizo un estudio, no se compartió con los elencos que están al frente de las distintas entidades de educación superior, las asociaciones de ministros, los rectores de las universidades, los docentes, el propio Ministerio de Educación Superior, sino que es una medida que nos sorprende a todos y que desde mi punto de vista está generando mucha incertidumbre y confusión en el sector. Fíjate, el superior gobierno ha ido planteando una serie de reformas parciales. En primer lugar, la reforma a la ley 6697. Esa reforma pues ha provocado que varios sectores... ¿Cuál es esa ley? La ley de La educación. 6697. La educación. Sí, la de educación. Sí. O sea, hay una propuesta, ya el Ministerio de Educación ha consultado a varios sectores y hay una propuesta que tengo entendido está en el Congreso. Eso implicaría, ¿verdad?, una reformulación, por decirlo así, de la ley que se aprobó en el año 97. Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos una propuesta de un nuevo pacto para la reforma educativa que permita replantear los objetivos estratégicos que se asumieron en el 2014. Disculpe, en esa discusión de la reforma de la ley 6697, ¿se había contemplado el tema de la fusión? No, para nada. Sencillamente era adecuar la ley a los nuevos, vamos a decir, modificaciones que había tenido la propia Constitución. Recuerden que la ley era del 97, la Constitución se aprobó en el 2010 y había que hacer una serie de ajustes desde el punto de vista de la progresión y el desarrollo evolutivo que había ido provocándose al interior del Estado, la modernización del Estado, y había que hacer, yo diría, alinear la ley de educación con este nuevo estadio de desarrollo, tanto del propio Estado como del Ministerio de Educación. Pero por otro lado tenemos la propuesta de un nuevo pacto educativo, cuando todavía este pacto no ha culminado. No ha arrancado. No, el pacto arrancó en el 14. No, me refiero al actual. La propuesta de fusión surge cuando el... Ajá, pero no solo eso. Hace apenas un mes el Ministerio de Educación aprobó mediante la resolución 17-2024 una nueva estructura para el Ministerio de Educación. Una estructura que es realmente muy cargada, que tiene un peso desde el punto de vista de la gestión administrativa y financiera muy fuerte. Incluso plantea cerca de 12 instituciones o institutos descentralizados, aparte de los que ya están contemplados en la ley 6697, como el INAVIE, el INAVIMA, el SENMA, ARS SENMA, INAFOCAN, INEFI, además ahí tenemos también el ISFODOSU, tenemos incluido en esta nueva resolución los CAIT, es decir, que a educación se le cargan con nuevos ámbitos de responsabilidad y de gestión administrativa, financiera, técnica y pedagógica. Es una ley reciente, fue el 15 de agosto que se aprobó. Cuando este lunes nos sorprenden ahora con que se está planteando como una medida fiscal, economicista, meramente, la fusión de estos dos ministerios. Lo cual entonces hace pensar que se trata de algo como un tanto improvisado por parte del gobierno. Así es. No conozco que se hayan hecho consultas al sector.
Yo pertenezco a una asociación de rectores, no tengo conocimiento de que se le haya consultado previamente y además no se toman en cuenta los ámbitos. Sí, a eso voy, Ajá. doña Josefina. Independientemente de que se haya hecho consulta o no se haya hecho consulta, ¿qué tan factible es fusionar un Ministerio de Educación Superior con un Ministerio de Educación preuniversitaria? Tomando en cuenta otro elemento que nosotros lo mencionábamos anteriormente. No es que el Ministerio de Educación Superior fue un invento, sino que fue el fruto de la transformación del Consejo de Educación Superior, que también era otra institución aparte. Se inició en la década del 80, Exacto. Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Qué tan factible sería el hecho de mezclar estas dos atribuciones? La educación superior se rige por esta ley, la 139-01, Sí. y están muy bien definidos los ámbitos de aplicación. Este es un ente, este ministerio regulador de la educación superior. Y además también impulsa políticas de innovación, investigación y desarrollo científico-tecnológico. Tiene también ese componente. El Ministerio de Educación, por su parte, pues administra y ejecuta las políticas en materia de educación preuniversitaria, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, incluido la modalidad de educación de adultos, que es también un subsistema dentro del propio ministerio. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso es inmanejable. O sea, eso crearía un impacto desde el punto de vista burocrático inmanejable. Educación en estos momentos está acogotada de procesos que no logran desarrollarse, que no pueden ejecutar en su totalidad ese 4% que se le ha destinado. Si a eso tú le agregas además la educación superior, yo entiendo que eso será inviable, eso será inmanejable. La gobernanza que debe darse ahí, encuentro que no habrá capacidad gerencial para manejar eso. Entonces se afectará tanto el Ministerio de Educación Superior, que está bastante cohesionado, que ha ido impulsando políticas que yo entiendo... Y que funciona bien. Que han ido mejorando. Tiene un subsistema bastante bueno de control de la calidad, se hacen evaluaciones quinquenales, y es un ministerio que está organizado en función de esa ley y que fue desarrollando su trabajo de manera progresiva, con cierto nivel de control y de eficiencia interna, que ejecuta su presupuesto. No es mucho el presupuesto, pero para fines de ser un ente regulador y también tener un amplio programa de becas, entiendo que en sentido general es apropiado. Algunos sostienen, ahora que usted habla de presupuesto, algunos sostienen que la idea de fusionar ambos ministerios es drenarle recursos del 4% a educación superior, algo que hasta ahora no lo contempla la ley. Yo pienso que es una medida, como dije, meramente fiscal, y desde ese punto de vista, pues, afectaría, porque educación tú no lo puedes ver solamente desde una perspectiva economicista, tú tienes que ver las políticas que maneja, tú tienes que ver toda la gestión pedagógica. Es la nómina más grande del Estado Dominicano, tiene más de 7,000 planteles, que tú tienes, es un parque de infraestructura enorme, y además todos los procesos que se gestan ahí, pues tienen un alcance, yo diría, que requieren una gobernanza muy apropiada para realmente obtener los resultados que se quieren, porque a veces nos perdemos de vista de que estos indicadores están estancados, que el dinero en sí mismo no es el que transforma los procesos, que no es el que permite obtener buenos resultados. Entonces, si tú le cargas a eso educación superior, esto para mí va a perjudicar tanto a la educación superior como a la propia educación preuniversitaria. Pero lo que usted está planteando es que en vez de hacer una masa más gruesa con esta fusión, al Ministerio de Educación lo que deberían pensar es hacerlo una institución un poco más ligera y menos cargada como está actualmente. Totalmente. El Ministerio de Educación tiene una cantidad de tareas que no son misionales, y por eso es que también se le hace difícil
gestionar. Adquisición de bienes inmuebles, desarrollo de infraestructura, adquisición de alimentos, creó una editorial al interior del propio ministerio. Sí, reciente. Entonces, no se puede ocupar de lo fundamental, que es hacer que las escuelas funcionen, que los maestros reciban la asesoría y el acompañamiento, que se les dote de los recursos que se necesitan. Precisamente quería preguntarle sobre eso, doña Josefina. Usted fue ministra de Educación en una etapa en que no estaba asignado el 4% del Producto Interno Bruto como presupuesto para el Ministerio de Educación, solamente le tocó quizás el principio de ese plan, pero fue sustituida prácticamente de inmediato por el presidente Danilo Medina. Sí. Sin embargo, a todos nos da la impresión, independientemente de los levantamientos que se han hecho, que también así lo demuestran, de que antes de que Educación recibiera esta cantidad de dinero, quizás los indicadores de calidad de la educación estaban en mejor nivel o menos malo, porque tampoco vamos a decir que estaban bien. Marcaban mejor. Marcaban menos mal que lo que marcan actualmente. Sí. Entonces uno se pregunta si es que ha habido una especie de involución en cuanto a la calidad de la educación, aun cuando ahora la educación goza de una cantidad de recursos mucho mayores. ¿Cómo es que la educación nuestra era más efectiva o menos ineficiente cuando tenía menos recursos que ahora que tiene mucho más recursos o todos los recursos? Bueno, nosotros manejamos 58.000 millones. ¿Y cuál es, yo diría, la clave? Enfocarse en lo estratégico, que es lo pedagógico, lo misional. Y eso hicimos. O sea, todo lo que tributara a la mejora de la gestión de los centros educativos y a la gestión en el aula fue nuestra prioridad. Entonces, en este momento, el ministerio está centrado en adquisición de autobuses, por ejemplo, para ponerte un caso. Tú dirías, bueno, eso ayuda a los niños a movilizarse, le da más seguridad en el traslado, pero eso no es lo fundamental. Y así una serie de tareas que recargan al ministro y que no le permiten enfocarse en lo fundamental. Entonces, en este caso, si es un problema fiscal, ¿por qué razón de ese 4% no subvencionamos también a la educación superior, dejando que ambas entidades tengan su propia autonomía y puedan... Y su propia agenda. Porque, oye, ¿qué pasa? Hay otro elemento. En el Congreso está el Marco Nacional de Cualificaciones, que es un marco que va a permitir alinear todos los subsistemas, es decir, el preuniversitario, el superior y la educación técnica, donde se definen competencias que te permiten transitar de un subsistema a otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese Marco Nacional de Cualificaciones? Porque se supone que eso va a cohesionar, ¿verdad?, el sector, la función educativa en su conjunto. Entonces, para eso no hay que fusionar los ministerios, ya tenemos un Marco Nacional de Cualificación. Y cuando digo que la función educativa y los educadores estamos ahora llenos de incertidumbre, me refiero a eso, porque por un lado se nos está planteando reformular la ley 6697, que es la de educación, que ya está en el Congreso, o creo que ya se va a presentar. Está el Marco Nacional de Cualificaciones, que es otro elemento que se supone va a cohesionar y va a alinear el sistema. Por otro lado, tenemos un pacto, un llamado a pacto, cuando hay uno que lo que debe hacerse es evaluarse. ¿Tú me entiendes? Y entonces a partir de ahí, pues nosotros reorientar las políticas, las estrategias, los recursos y definir nuevos indicadores que nos ayuden a obtener mejores resultados. Y por otro lado tenemos una estructura acabada de aprobar en el Ministerio de Educación el día 15 de agosto, que se supone le va a dar también un nuevo ordenamiento y un marco administrativo diferente al que ya tiene. De manera que, desde mi punto de vista, es una... ¿Cómo yo diría? Es una gran confusión. Es un esfuerzo de dispersión. Sí, es un esfuerzo de dispersión, porque realmente no entendemos cuáles son las prioridades del Estado dominicano en materia de educación, porque cada paso que da nos confunde más. En vez de enfocarnos en temas que sean estratégicos, fundamentales para avanzar, nos seguimos dispersando. El Ministerio de Educación ha demostrado que no tiene suficiente capacidad gerencial para atender, ¿verdad?, lo misional y lo que le corresponde según la ley 6697. Entonces ahora le vamos a adicionar otro subsistema, otro ministerio, que como está, lo está haciendo, yo diría, bastante bien, que ha ido
avanzando en materia del desarrollo cualitativo de la educación superior dominicana. Entonces, ¿cómo va a ser ese mega ministerio? Doña Josefina, ¿Cómo va a ser el manejo de esa burocracia? Y en el ¿Cómo se esfuerzo- va a dar el manejo de todos esos subsistemas también que tiene la propia educación superior? Que ahí está el posgrado, que ahí están los programas que tienen que ver con investigación, ciencia y tecnología, que ahí están los institutos de educación, de educación superior, las IES. Es decir, hay un conjunto de componentes que maneja la educación superior que son distintos a los que maneja la educación preuniversitaria. Estamos hablando de infantes, estamos hablando de adolescentes, aquí estamos hablando de jóvenes adultos y adultos. Lo podemos ver en su conjunto, en su totalidad, y eso es lo que quiere el Marco Nacional de Cualificaciones, pero no necesariamente es una garantía de que eso va a mejorar si le adicionamos a la educación preuniversitaria, a la educación superior. Llamó Se la ha dicho atención- que hay, países que tienen esa experiencia, Ya. pero son países como Brasil, que tienen años con un sistema de educación superior robusto, que es una república federal, que se maneja de otra manera desde el punto de vista administrativo y político administrativo y desde el punto de vista presupuestario. Es decir, nosotros no podemos compararnos con Brasil, con Chile tampoco. De manera que yo honestamente pienso que el gobierno ha complicado y ha llenado de incertidumbre al sector. Si hubiera sido, si se tratara de la intención de reducir la burocracia estatal o de hacer más eficiente la administración pública, uno se queda como pensando que el hecho de que llamó la atención, y no sé qué usted opina sobre ese aspecto, de que en estas propuestas de fusiones no se tocó un tema que incluso todo el mundo pensaba que se iba a tocar, que era el de la creación de un Ministerio de Familia para unificar juventud, yo estaría mujer de acuerdo. y Sí. CONANI. Y sin embargo, eso fue obviado. O sea, Obviado. entonces, ¿qué Es usted muy- opina es que- sobre esa parte? Ahí es que voy, es que no entendemos, hay mucha confusión, no entendemos las prioridades, los criterios, los estudios que fundamentan y avalan la toma de decisiones. O sea, cuando uno dirige un área del Estado es una gran responsabilidad. Yo me decía a mí misma cuando me tocó ejercer esa función, caramba, lo que yo haga o deje de hacer va a afectar a 10 millones de personas, ya sea positivo o ya sea que vulnere algún aspecto, ¿verdad?, de la vida de esos niños, porque eran 2.7, 2.8 millones de niños y jóvenes, pero están sus familias y ellos también pues reciben el impacto de una medida favorable o no a su propio desarrollo. Entonces, el Estado tiene que manejarse con prudencia, tiene que ver con una visión clara, estratégica, hacia dónde va, las implicaciones que una medida de una naturaleza como esa va a producir al interior de esos dos subsistemas, cómo se va a manejar la gobernanza en dos áreas que son fundamentales y nodales para el desarrollo del país. No se trata únicamente de fusionar cosas para aprovechar mejor los recursos. Eso no es suficiente. Señora Ese Josefina. criterio solo, para mí, no debe ser tomado en Señora cuenta. Josefina, dice ADP, que en el día de ayer enseguida se pronunció al respecto, que esta fusión lo que hará es profundizar la crisis que hay en el Ministerio de Educación y en el sistema educativo. Porque va a, ¿cómo te diría? Va a crear más presión y más carga burocrática. Va la parte de gestionar todas estas entidades y estas políticas es compleja. Esto requiere, como yo te diría, un trabajo que por el momento yo vislumbro que no tendrá capacidad de llevar a cabo ese ministro o ese conjunto de funcionarios que se ponga ahí. Yo pienso que, bueno, si es un tema presupuestario, modifiquemos la ley y digamos que el 4% pues también ¿Y usted cree que es tan incida fácil en la educación superior? proponerle eso a esta sociedad? Hoy, ¿por qué no? Al final es la misma Recuerde función. lo que el movimiento social que generó Sí.
la conquista Pero fíjate, del 4%. el presupuesto, ¿cuánto es el de educación superior? Tengo entendido que son 20 mil millones. O sea, No, sí, pero por eso porque incluye la subvención de la UAS. O sea, sí, pero el presupuesto operativo es menos, 12 mil y tantos millones. Sí. Entonces, eso es una brizna pequeña dentro de lo que son los 297 mil millones que ahora mismo se le han asignado a la educación preuniversitaria. Eso es un porcentaje mínimo. Entonces, si queremos realmente aprovechar mejor esos recursos, porque ha habido una subejecución en educación, en el Ministerio de Educación. 3.7, exacto. 3.8. Entonces, Sí, de hecho, solo se ha ejecutado prácticamente ese 4% en un año, que fue en 2021. Sí. Entonces, el año pasado dejaron de ejecutarse 23 mil millones de pesos. Y Esteban y yo sabemos por qué se logró la ejecución en 2021. No tiene que ver necesariamente bueno, con el COVID, educación la per pandemia se. y todo eso. No, y no tiene que ver necesariamente con educación per se. Sí, es sí, cierto. exacto. De todas maneras, si estas medidas se llevaran a un espacio de diálogo, de concertación, yo estoy totalmente segura que encontraríamos una salida favorable para el tema fiscal, para, yo diría, las políticas fiscales y todo este proceso de reforma y para el propio sector. Porque ahora lo que estamos es lleno de incertidumbre, no sabemos cómo todo esto se va a coherenciar y la verdad es que yo dudo que esto beneficie a estos dos ministerios y al Josefina sector Pimentel, en sí. recientemente usted encabezó una actividad en Partido Fuerza del Pueblo haciendo un diagnóstico, una evaluación de el año escolar recién pasado Sí. en educación preuniversitaria y de el año escolar por iniciarse, que ya se inició, y lo que tiene que ver con condiciones, espacios y disponibilidad. Y quisiéramos que nos resuma cuál es su evaluación en cuanto a lo que hemos tenido en los últimos 2, 3 años en materia de servicio educativo, si se pudiera llamar así de manera más general, o sea, Yo he visto, para el sistema. He visto estancamiento en los indicadores que miden la calidad de los procesos de aprendizaje. No se avanza. He visto involución en muchas áreas. No he visto prioridades definidas desde el punto de vista estratégico, hacia dónde vamos, cuáles son los puntos de inflexión que yo tendría que mover en el sistema para que las cosas funcionen. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer ahora en este cuatrenio, identificar cuáles son esas barreras, esas limitantes, esas debilidades del sistema para trabajar en ella y transformar eso, porque no podemos seguir perdiendo tiempo. En educación los tiempos son cruciales porque son procesos que se demoran para tú ver los resultados. Lo que tú hagas o dejes de hacer en el 2024 se va a reflejar 10 o 12 años después en esa generación de jóvenes que salgan de la educación secundaria. Entonces, ese es un tema de una relevancia enorme para el país. Eso es un tema país, Estado, eso es una agenda que le compete a todos, gobierno, pero también partidos políticos, educadores, a todos nosotros, ciudadanos. Nosotros no podemos seguir teniendo un sistema educativo infuncional, donde los niños no avanzan. Entonces, esos son los temas. Más que fusionar ministerios y hacer reformas estructurales en términos administrativos, organizativos, es que nosotros pongamos el ojo en aspectos que son los fundamentales para transformar ese estado de cosas, porque ya hemos visto dinero sin un plan bien concebido, pues no me sirve para nada. El pasado ministro de Educación, tengo entendido, no sé, usted me dirá si me equivoco, el señor Roberto Fulcar, creo que había creado como una especie de consejo de asesores con los pasados ministros de Educación para hacer ciertas consultas de vez en cuando. Y ahora también. ¿Eso existe actualmente? Sí, el ministro Ángel Hernández, tengo entendido que tiene, sí. Pero cuando usted dice tengo entendido y usted forma parte, tendría que formar parte de ese consejo porque usted es pasada ministra. No he tenido el honor. No ha tenido el honor de ser invitada. De ser integrada, Josefina, pero estamos dispuestos siempre, abiertos a apoyar, porque es un tema que me compete como maestra, como ciudadana, como política, como abuela de un joven que también señora Josefina, está... Antonio, Pero usted no ha sido nunca convocada, por lo menos en esta gestión gubernamental, a algún tipo de consulta o algo, ¿no? Hasta ahora no. Bueno, el día 23, para ser honesta, la semana que viene se nos está invitando al ministerio
para dar inicio al nuevo pacto por la una educación reforma educativa. Ya. Entonces ahí nosotros sí estaremos y siempre estamos abiertos a aportar. La educación es el elemento que produce más valor en el desarrollo humano integral de una sociedad. Se ha dicho, la OCDE, que cada año de escolaridad hay un aumento entre un 4 y un 7% del Producto Bruto Interno de un país. Entonces, fíjate qué importancia tiene la educación, porque eso se irradia hacia todas las áreas de la sociedad. Aprendemos a ser mejores ciudadanos, a cumplir nuestros deberes, a ejercer nuestros derechos, a tener mayores oportunidades en el mercado laboral, a aportar como padres de familia, a ejercer con dignidad también el rol que nos compete en la sociedad. Señora, y todo eso es a través de la señora educación. Josefina, Entonces eso mire, para mí es nos pregunta fundamental. por aquí, por el canal Ajá. de YouTube del Grupo SIN, nos pregunta Antonio Hernández, o nos pide Antonio Hernández que le pregunte de qué ha servido la tanda extendida, la cacareada Sí. tanda extendida. Eso lo agrego Sí. yo, la cacareada. Bueno, fíjate, esa fue una apuesta tan valorada por nosotros. A mí me tocó iniciar las primeras 300 escuelas. Iniciamos con 21, luego 100, 300. ¿Cuál era, vamos a decir, la apuesta? Que nuestros estudiantes tuvieran una mayor oportunidad de abarcar temas y contenidos del currículum que con las tandas que existían matutina, vespertina, no te permitían abordar. Porque anteriormente las tandas eran de 3,5 horas en lo que los niños llegaban y se retornaban a los hogares. Con la jornada extendida, ¿qué se pensó? Bueno, es un tema de tiempo, va a haber un mayor aprovechamiento del tiempo, vamos a poder también dar seguimiento a los estudiantes que se queden rezagados, vamos a poder desarrollar múltiples áreas del currículum desde el punto de vista interdisciplinario, que en las tandas estas recortadas no nos daba tiempo, en materia de recreación, deporte, cultura, arte, un mayor uso de las bibliotecas. Es decir, soñamos con un modelo, vamos a llamar así, educativo, que permitiera desplegar todas las potencialidades de los niños, que los maestros tuvieran tiempo para planificar, que ahora no lo tienen, para evaluar. También en alguna medida era un aporte desde el punto de vista social para las familias vulnerables, porque los chicos tendrían el almuerzo, tendrían una merienda. Es decir, soñamos con una escuela que pudiera dotar a los niños de un espacio real de desarrollo, de realización y de despliegue de todos sus talentos y potencialidades. Al final, ¿qué pasó? Eso no se logró, porque no se ejecutó el modelo como estaba previsto, por un lado. Después del almuerzo el tiempo es muy poco aprovechado. ¿Pero cómo es posible que no se haya logrado eso y sin embargo no se ejecuta? Falta de acompañamiento. Queda mucho dinero de la ejecución presupuestaria. Ajá, el año pasado quedaron más de 20,000 millones de la ejecución presupuestaria, quedaron sin ejecutar. Entonces, ¿cómo se explica que no se haya logrado lo que tiene que ver con la tanda extendida? ¿Y qué de tantos recursos? No hay una planificación, yo diría, apropiada del gasto. No hay tampoco, ¿cómo te diría? La calidad del gasto también se diluye en aspectos que no son sustantivos. Tenemos una nómina muy grande, tenemos en alimentación escolar una cantidad apreciable de recursos, mucho. Pero el asunto no es recursos porque quedan recursos. Bueno, pero lo que te estoy diciendo, esas son las prioridades de acuerdo a la estructura del gasto, lo que tú ves. Entonces, infraestructura, que se lleva un porcentaje también importante, aunque en este gobierno eso apenas, según los reportes que ellos han hecho en los 4 años, han habilitado 2,000 aulas. Sí, 144 escuelas. Entonces, de 700 que estaban en proceso. Entonces, hay un tema de falta de planificación y hay un tema también de incapacidad gerencial, desde mi punto de vista, y que los focos estratégicos no están bien definidos. Desde nuestro punto de vista, humildemente, yo pienso que llegaron sin un plan para educación. No lo logro aprehender.
y tampoco se ve en la ejecución. Son acciones dispersas. Pero sin embargo hay algo que no Y entienden, con énfasis porque en los los últimos insumos. 2 ministros que hemos tenido, que son los 2 ministros de este gobierno, son 2 ministros a los cuales se les reconoce un alto conocimiento del ámbito educativo. Sin Sí. embargo, no ha habido forma de que en Es términos que quizás gerenciales y administrativos. Administrar educación es muy complejo. Es complejo, entonces por esa razón tú tienes que tener un buen equipo, tener muy bien definidas las líneas estratégicas hacia dónde te vas a dirigir. Tienes que tener un seguimiento constante, tienes que enfocarte en lo fundamental para obtener resultados, tienes que definir prioridades, eso es vital en educación, y la planificación con anticipación, porque un año escolar se planifica y se prevén las necesidades 10 u 11 meses antes de aperturarlo. Entonces es un ciclo permanente, es intenso. Los niños están 12 años, no es como en un hospital, tú tienes una persona con un quebranto, pasa un tiempo y lo retornas a la casa. Aquí tú tienes ese niño desde los 3 años hasta los 18, 19, 20 años. Entonces tú tienes que tener mucha claridad de cómo vas a gestionar todas las necesidades desde el punto de vista de la infraestructura, el equipamiento, los recursos, el personal docente, porque el presidente ha hablado mucho de expandir la educación inicial, pero no es solo hacer aulas, hay que equiparla con un mobiliario que es, vamos a decir, específico para ese nivel de edad. Los materiales didácticos no son igual que los textos para el nivel básico. La formación de los maestros. Si tú vas a inaugurar en 4 años 4.000 aulas, como él lo ha propuesto en varias ocasiones en sus discursos, tú tienes que garantizar que haya 4.000 maestros disponibles, especializados en educación inicial. Es decir, es una visión holística que requiere una capacidad gerencial, yo diría, holística también, una visión estratégica clara, un manejo austero de los recursos también para evitar dispendio y que eso realmente impacte en los aprendizajes. Entonces, creo que es un momento para nosotros repensar este modelo que estamos adoptando y entre todos reorientar el sistema educativo dominicano. Y con esta propuesta de fusión, yo entiendo que la burocracia se va a tragar. En su planteamiento, tal vez entonces la reunión del próximo 23, ya para finalizar, porque tenemos el tiempo encima, el 23, la convocatoria que está haciendo el Ministerio de Educación, asumimos que usted va a presentar entonces la posición de que lo que hay que hacer es revisar o darle continuidad al pacto que está en vigencia. Debería hacerse eso, evaluar este pacto, identificar cuáles son las debilidades, cuáles son los aspectos que no han sido logrados y hacer énfasis en esos elementos que son, yo diría, los que permiten la inflexión y movilizar al sistema hacia un estadio superior de calidad. Entonces, entre todos, eso es lo que tenemos que identificar, diagnosticar con claridad y tomar las medidas y ayudar al Ministerio de Educación se ha planteado que es esa la propuesta, revisar lo que se ha hecho y eso es lo que procede. Antes que lanzar un nuevo pacto. Que no se trata de un nuevo pacto como nuevo pacto. Y es lo que han dicho ellos. Dejo la preocupación de que se acaba de aprobar hace apenas un mes una nueva estructura del Ministerio de Educación. Entonces eso choca, contradice con esta fusión, pero por otro lado hay un marco nacional de cualificación en el Congreso, hay una propuesta de una nueva ley de educación. Óyeme, ¿qué vamos a hacer en medio de tanta confusión e incertidumbre? Bueno, y la verdad es que nada, un llamado a los educadores a que aportemos lo mejor que podamos para reorientar y reencauzar el sistema educativo dominicano. Doña Josefina Pimentel es ministra de Educación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. Siempre es grato conversar sobre estos temas de tanta importancia para la República Dominicana. A ustedes, amables televidentes, continúen con nosotros. Vamos a escuchar qué nos dice Víctor Bautista en 2 minutos y luego más contenido.